Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta en el manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Bienvenidos a un nuevo episodio de Control de la Ira. Este es mi nueva season, Spicy Season. Y el día de hoy tengo una invitada, una invitada muy especial. Yo siempre me voy en estos agujeros de conejo en Instagram y ando encontrando gente súper interesante y ahí encontré a Flor, que se las quiero presentar el día de hoy. Flor, te doy la bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias Jessy por la invitación. Yo soy Florencia Cabela, soy terapeuta especializada en fertilidad natural y instructora del método sintotérmico. Un placer estar acá en tu podcast. ¿Cómo fue que tú llegaste a este mundo? Me trajo a este mundo mi experiencia propia, como pasa muchas veces con las profesiones, que nos empezamos a interesar por temas, por las experiencias de cada una. Y en mi caso fue porque estuve más de 10 años tomando las pastillas anticonceptivas, que la mayoría de las mujeres sucede esto de estar muchísimos años tomando anticonceptivos, no tener ni idea ni cómo funcionan, ni lo que le hacen a nuestro cuerpo. Solamente las tomamos para estar tranquilas de evitar embarazos y porque están muy normalizadas, ¿no? Esto de a temprana edad, por ejemplo, en mi caso fue a los 13, 14 años, recién ahí a esa edad me los recetaron y así los estuve tomando muchísimos años y cuando me di cuenta ya habían pasado más de 10 años. Y fue ahí justo en ese momento, eso fue hace 5 años atrás aproximadamente, cuando empecé a tener más conciencia de mis hábitos, esto mismo que van a nombrar del veganismo, bueno, yo también pasé por el veganismo, me hice vegetariana, empecé a tener más conciencia de lo que comía, de todo. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que estaba pasando por algunos síntomas molestos que no me había dado cuenta, los había normalizado. Uno era la resequedad vaginal. Tenía muchísima resequedad vaginal y otra era la disminución del deseo sexual. Lo primero que se te cruza por la pareja es: tengo algún problema con mi pareja no me gusta más, pero no era el caso porque hacía muy poquito que nos estábamos conociendo con mi pareja actual. Y entonces dije, no puede ser, esto tiene que haber algo detrás. Y fue cuando me puse a investigar a ver si los anticonceptivos hormonales, la pastilla, tenía alguna relación con estos síntomas. Y ahí me enteré de todo este mundo y no lo podía creer. Hace 5 años atrás sí, en la web había toda esta información, estaba todo muy ahí reciente. Y bueno, me encontré con que había un montón de otros síntomas, no solamente eso, que podía causar otra sintomatología. Me enteré de esto, de que no estaba ovulando, de que no tenía menstruaciones reales. Me sentí muy ignorante, ¿no?, del tema, porque dije en ese momento, tantos años pasaron y yo ni enterada de lo que me estaba tomando todos los días de mi vida. Y ahí fue cuando hablé con mi pareja y le dije, mira, yo no quiero saber más nada con esto. Si no queremos un embarazo, te vas a tener que cuidar vos ahora. Hacemos lo que podamos, pero yo los quiero dejar de tomar. Y ahí fue cuando, bueno, los dejé. Por suerte, en mi caso fue dejarlos y listo. Al mes aproximadamente me volvió la menstruación. No tuve ningún desequilibrio ni nada raro, por suerte, porque a veces no sucede eso. Y nos empezamos a cuidar con preservativo. Y así estuvimos como 3, 4, 5 meses, pero yo siempre tenía mucho miedo al embarazo, ¿no? Decía, cuando empezamos a usar preservativo lo usábamos bien, todo, pero siempre estaba ese miedo ahí de que qué pasaba si se rompía, si se salía. Me pasa de esto de que se me atrasaba unos días la menstruación y estaba caminando por partes. Entonces ahí me puse a investigar a ver si existía algún otro método que no sea hormonal. Y fui con la gine a preguntarle qué otra cosa podía ser. Y ella me dijo, mira, la única opción es el DIU de cobre. Y me explicó cómo era que la colocación, todo, y yo medio como ahí mismo dije, empecé a abrir miedo eso. Empecé a abrir los ojos. Pero dije, bueno, si no habrá otra opción, yo quiero tranquilidad. Lo que quiero en mi vida es tranquilidad, así que bueno, será eso. Saqué el turno para la colocación del DIU. Faltaba una semana, yo creo, para la cita, y en esa semana algo dentro mío me dijo, a ver, Flor, ponete a investigar porque tiene que haber otra forma. No puede ser que siempre tengamos que exponer nuestro cuerpo, ponernos cosas, tomar cosas.
Y ahí fue cuando googleé métodos naturales, métodos anticonceptivos naturales, y me apareció el método sintotérmico. Y yo no podía creer, estaba leyendo esa información de que nosotras somos fértiles solamente unos poquitos días al mes y con el método sintotérmico podemos evaluar realmente cuáles son estos días, todo eso. No podía creer. Era como, wow. Y ahí fue cuando decidí, bueno, voy a cancelar el turno con la gine y me puse a investigar a ver cómo se aprendía este método, porque claro, era algo muy nuevo para mí, no tenía ni idea cómo funcionaba. Hice un curso para uso personal que duró creo que 3 meses aproximadamente, y durante todo ese proceso de aprendizaje fue cuando empecé a flashear de toda esta información, y también me generó como mucha tristeza de que esta información no esté al alcance de todas las mujeres. Te juro. Para mí fue así como que, ¿cómo estoy? Claro, como que me sentía estafada en cierto punto. Es decir, me estuvieron mintiendo todo este tiempo. Nadie me nombró este método que es bastante sencillo, es natural, no tiene ningún aspecto adverso. No es una renta mensual. Claro, es solamente una inversión para aprender a usarlo, estar acompañada durante el proceso. Te compras un termómetro y listo. Después no dependes de más nada de tu cuerpo, de las señales de tu propio cuerpo. Yo en esa época tenía mi propio emprendimiento de pastelería y me estaba yendo súper bien, tenía un emprendimiento exitoso, pero justo ahí estaba pasando por un momento de mucha angustia de que no me estaba gustando más esa profesión. Y fue ahí cuando enganché, dije, ok, voy a ser educadora del método sintotérmico. No sé ni cómo voy a hacer, pero yo quiero ser educadora. Es como, lo siento. Fue así, bueno, después de mucho proceso también de autoconocimiento y demás, y también aceptar eso, de que mi profesión anterior no me estaba gustando, no me estaba haciendo feliz, empecé a poco a formarme. Hace ya 3 años que hice la primera certificación para ser educadora del método, y desde ese momento empecé a dar cursos, programas y bueno, educar, y bueno, hasta el día de hoy sigo más que nunca enfocada en esta profesión que me encanta, y todavía me sigo sorprendiendo del desconocimiento que hay. No puedo creer. ¿Desde cuándo existe? O sea, yo supongo que esta vaina lo tienen que haber sabido las mujeres hace milenios. Sí, hace muchísimo. La historia de los métodos naturales es bastante curiosa porque en la década del 60 es cuando sale la primera pastilla anticonceptiva. Imagínense esa época a nivel social lo que fue, ¿no? Salir la primer pastilla anticonceptiva. Pero ¿qué sucedió? La Iglesia Católica no estaba a favor de la pastilla anticonceptiva. Y fue ahí cuando la propia Iglesia empieza a financiar estudios científicos para buscar a ver, para desarrollar estos otros métodos naturales. Y así es como empiezan todos estos métodos naturales. O sea, tienen 60 años, más de 60 años. No puede ser, la providencia. Pero ahí es muy interesante, porque es como la propia iglesia financió esto, pero la iglesia no lo promueve. Sí lo promueven, algunos espacios, por ejemplo, en parroquias y demás. Entonces es como, yo estoy en colegio católico, a mí nunca me hablan de eso, mis hijas estudian en colegio católico, tampoco les hablan de eso. Sí, depende de algunos espacios. El primer método de observación de la fertilidad que se desarrolló fue el Billings, que se le llama, que es el del fluido. Ese método únicamente observa el fluido cervical. Y luego se desarrolló el sintotérmico, que combina fluido cervical con temperatura basal, que es el más efectivo porque tiene la combinación de estos dos biomarcadores. Pero el método Billings, por ejemplo, es bien católico. Vos, para ser educadora del método Billings, tenés que firmar un contrato en donde, bueno, hay que decir las cosas que ellos quieren, digamos, básicamente, que está muy instaurado por esto del catolicismo. Yo, por ejemplo, no soy católica, no tengo ninguna religión, y bueno, hice el instructorado para ser instructora del Billings, pero bueno, no estoy de acuerdo con muchas cosas que ellos proponen, por eso no me puedo certificar básicamente. Claro, interesante, sí, porque es como que efectivamente está esa paradoja, que es lo que yo siempre les digo a mis hijas y a mis clientes, es como,
El truco es aprender a entender la paradoja. Es como a la iglesia le conviene que la gente, claro, que la gente casada planifique así, pero no la gente soltera. Entonces se ve envuelta en esta paradoja de cómo hacemos para que esta gente sepa sin que esta gente... Oh, wow, claro, porque tiene sentido. Makes sense. Yo la verdad que cuando te contraté me interesé mucho porque yo justamente pasó eso. Mi hija cumplió 15 años, la puse a planificar porque es la cosa responsable que tiene que hacer una mamá, pero ella tenía síntomas horribles. Entonces cuando te fui como, mis hijas tienen que aprender esto. Es como todo el mundo, la pobre, tenemos que saber que esto existe. Sí, yo creo que es muy importante eso. Primero entender cómo funciona nuestro ciclo, porque tantos años de desconocimiento, de pensar de que nos podemos embarazar en cualquier momento del ciclo, eso no es así. Solamente contamos con unos pocos días al mes, que son aproximadamente de 5 a 10 días como mucho, en donde realmente puede llegar a darse la fecundación. Solamente esos días del mes es en donde nos podemos embarazar. Entonces ya conociendo esa información, empezamos a tener como otra relación con la fertilidad, ¿no? Porque esto de, por ejemplo, a mí me inculcaron mucho miedo al embarazo no deseado. Y eso después queda ahí dando vueltas en el inconsciente, ¿no? También te afecta cuando tenés relaciones sexuales, no está bueno. Entonces es todo como un cambio de paradigma, ¿no? Esto de entender realmente cómo funciona nuestra fertilidad, que no nos podemos quedar embarazados en cualquier momento. Claro, sí, todo es miedo. Yo me acuerdo, o sea, literalmente yo no tuve sexo antes porque yo tenía miedo de quedar embarazada. Jura, este tío no puede mantener un hijo. No. Era como, no, yo tenía terror y yo quedé embarazada tan joven justamente por eso, porque no me enseñaron a planificar. Y lo que sucedió fue algo muy particular y yo no sé si esto ha pasado con tus piernas, pero tan pronto como yo tomaba anticonceptivos, me daban quistes de los ovarios y eso entonces ya no me permitía embarazarme. Claro, está. Era como... estaba planificando, tan pronto al anticonceptivo, resulta que tenía quistes en los ovarios, entonces ya no tenía que planificar hasta que ya quería quitarme los quistes y entonces inmediatamente quedaba embarazada. Dude, ¿qué es esto? Tiene muchísimos efectos adversos. Esto que nombramos de la baja del deseo sexual y demás son algunos, pero en realidad hay muchísimos más. Y más que nada el tema es cuando pasamos tantos años tomando anticonceptivos. Los otros días justo preguntaba en mis historias en una encuesta de que me contaran a qué edad habían empezado y durante cuántos años. Y muchas contándome, estuve 10 años, 15, una hasta 20 años tomando anticonceptivos. O sea, es una locura. Es muchísimo teniendo en cuenta el efecto que tienen en nuestro cuerpo, porque el mecanismo de acción de los anticonceptivos es directamente bloquear esa comunicación que tiene nuestra hipófisis con los ovarios. Entonces bloquean esa comunicación y los ovarios dejan de ovular. O sea, estamos cortando una función biológica que tiene nuestro cuerpo naturalmente. Y eso afecta no solamente a toda la parte sexual y del ciclo menstrual, sino también lo que es la salud de los huesos, la salud del sistema cardíaco, la salud mental también. O sea, es muy amplio la implicancia que tienen nuestras hormonas ováricas en todo nuestro sistema. No solamente ovulamos para tener hijos, sino ovulamos para tener salud. Por eso cortar la ovulación durante tantos años es muy riesgoso, solamente que no está esa conciencia a nivel médica más que nada, ¿no? Porque es como que nos recetan anticonceptivos y listo, puedes tomarlos todo el tiempo que quieras, pero ¿qué pasa con esos cuerpos? Porque obviamente hay algo que está sucediendo y no es inocuo, ya sea tomar pastillas, ponernos un DIU, lo que sea, no es inocuo. Siempre tiene algún efecto que obviamente nos enteramos tarde cuando ya estamos transitando por... Eso fue lo que pasó, te digo como así, claro, ya estoy llegando a los 40 y de repente empiezo a ver yo como, güey, ya pues llega a los 40. Y entonces empieza a salir todo esto de la perimenopausia y dice, no, es que ya estás en la perimenopausia. Yo como, ¿qué?
¿qué es eso? Eso no era a los 50 años, es como, no, ya estás en la perimenopausia y uno de los síntomas es la depresión. Y yo fue como, oh my God. Por suerte hoy en día nos estamos dando más cuenta de todo lo que está sucediendo y cada vez hay más investigaciones científicas que tengan en cuenta los cuerpos femeninos, porque ha pasado mucho eso también, de que por ejemplo hay muchos medicamentos que las dosis que están tomando las mujeres no debería ser la misma que toman los hombres y ni siquiera se está investigando, entonces como, claro, si te pones a investigar ese tema es tremendo. Y lo mismo pasa con el ciclo, ¿no? Esto de decir que el ayuno intermitente es bueno para todo el mundo. A ver, ese estudio, ¿qué personas fueron las que estuvieron dentro de ese estudio? Sí, Impresionante. ten en cuenta de que nuestros cuerpos no son iguales a los cuerpos masculinos. O sea, nosotros tenemos este ciclo hormonal que en algunos momentos del ciclo las hormonas están más arriba, otras más abajo y así, y eso va cambiando a lo largo del mes y los hombres no tienen ese ciclo. Entonces, dar estas recomendaciones así como súper generales, doy el ejemplo del ayuno porque es el más típico y justo, porque en algunos casos, en alguna fase del ciclo, el ayuno prolongado no está recomendado y entonces hay que leer siempre entre líneas y más que nada esto. A ver, ¿esto fue investigado en hombres o en mujeres? Si fue en mujeres, genial, lo podemos aplicar. Y obviamente probado siempre es lo ideal. Volviendo al tema de los anticonceptivos, antes se decía mucho esto de que si nos ponemos un DIU, el DIU hormonal no tiene efectos secundarios porque está en el útero ahí y no pasa nada porque está ahí localizado en el útero. Y es como, no, o sea, te afecta todo. O sea, eso me sorprendió mucho, porque yo vi el post en tu Instagram y decía que afectaba el cerebro. O sea, es como, oh my God. Sí, es tremendo. Pero bueno, por suerte cada vez hay más conciencia de este tema. Tampoco es para demonizar los anticonceptivos hormonales, ¿no? Porque hay casos en donde están buenos. Claro, es como los antidepresivos. Tengo una pregunta aquí que me dejaron. Te dice, quiero conocer más acerca de mi fertilidad porque sabemos que no siempre es el día 14. Parece que esta es una concepción que hay por ahí, un mito, que siempre el día 14 es nuestra ovulación. ¿Cuándo darnos cuenta de que realmente estamos ovulando? O sea, ¿cómo realmente funciona el método? Claro, el método sintotérmico justamente lo que nos ayuda es identificar cuál es nuestro día de ovulación. Porque sí, está muy instaurada esta idea de que todas las mujeres ovulamos el día 14 o por ahí cercano, y en realidad no es tan así. La ovulación responde también a nuestro entorno. Por ejemplo, si algún día cambiamos la alimentación drásticamente, nos enfermamos, lo que sea, eso puede correr un poquito los días de ovulación. Algunas mujeres ovulan el día 10, otras mujeres ovulan el día 20. Es como que cada cuerpo es único, como siempre decimos, cada experiencia es única. Y tampoco somos relojitos de que todos los meses ovulamos el mismo día. No. La importancia del método sintotérmico, porque hay algunas señales que nuestro cuerpo nos da que la podemos interpretar como si estamos cercanos a la ovulación o no. Por ejemplo, la señal más importante de fertilidad es el fluido cervical. El fluido cervical es este fluido que vemos en nuestra ropa interior o en el papel higiénico cuando nos limpiamos la vulva. Y esa es una señal muy importante de fertilidad porque va cambiando de acuerdo a los estímulos hormonales. Cuando hay mucho estrógeno, cuando estamos cercanas a la ovulación, ese fluido se vuelve muy nutritivo para los espermatozoides. Por eso hay que evaluarlo, hay que mirarlo todos los días, hay que saber los distintos tipos de fluido y demás. Pero es una señal muy clara y está al alcance de nuestras manos, está en nuestra ropa interior. Ok, entonces, a ver, este método sintotérmico, ¿para qué es el termómetro? ¿Y el termómetro para qué es? Después de la ovulación nuestra temperatura aumenta muy poquito, pero aumenta. Si nosotros registramos nuestra temperatura con un termómetro basal, que son más exactos, y lo vamos identificando en la grilla, vamos a ver un aumento. ¿Qué es un termómetro basal? Un termómetro basal es un termómetro digital, como el que usamos siempre para medir la fiebre, solamente que en vez de tener una décima después de la coma, por ejemplo 36,2, el basal tiene 2 décimas, 36,25, por ejemplo, te dice. Entonces es mucho más exacto. Ok.
que es esa exactitud que nosotras necesitamos, porque como digo, los cambios después de la ovulación son como muy pequeños. Ok. Wow, o sea, ok, y entonces, según lo que estoy entendiendo, este método es como que yo voy a tener que seguir una serie de todos los días. Todos los días. Sí. Es agarrar el hábito de todos los días. No es como que se te puede olvidar. Sí, se te puede olvidar. Hay algunas fases del ciclo en donde a lo mejor la temperatura no es tan necesaria y nos podemos tomar unos días de descanso, pero lo ideal es todos los días tomarnos la temperatura. La temperatura se toma debajo de la lengua. Esto está bueno aclararlo porque se piensa que es vaginalmente y... Sí. Como iba a tener que estar dando todos los días, no sé qué. Abajo de la lengua es súper fácil y se toma apenas nos despertamos por la mañana. Al despertador agarramos el termómetro, lo ponemos abajo de la lengua y listo. Y durante el día, cada vez que vamos al baño, tenemos que observar nuestro fluido. Y eso al final del día, en una grilla, anotás lo que Y viste. en realidad uno lo hace. Lo que pasa es que uno no sabe interpretarlo. Tal cual. Sí. Claro, sí, es inevitable, pero claro, no hay como que uno esté como, bueno, ¿y esto significa? No lo tengo asociado. Y te cuesta mucho porque es hábitos nuevos, ¿no? Esto de tomarte la temperatura todos los días en el fluido. Por eso yo siempre recalco esto de que aprender el método sintotérmico no se aprende un día para el otro, sino que es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo. Todo. Es un proceso. Claro, como aprender a manejar un auto. No aprendes de un día para el otro, sino que de a poquito vas agarrándole la mano y bueno, al último ya te volvés una experta de tu propio ciclo. Vale. A mí me gustaría un poco, aparte en tu programa, aparte de obviamente aprender el método sintotérmico, ¿qué cosas más como que tiene que aprender la gente allí? Con método sintotérmico no, tiene varios usos. Uno de los usos es evitar embarazos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, justamente con esto del fluido de la temperatura vamos a saber realmente cuáles son nuestros días fértiles. Entonces, dentro de esos días fértiles podemos usar preservativo, si es que no queremos embarazo, o podemos abstinencia, no tener relaciones esos días, o si no, tener otro tipo de prácticas sexuales que no involucren el contacto entre los dos genitales. Eso es lo que podemos hacer. Fuera de esos días fértiles está todo permitido. Se puede hacer lo que quieran, hasta eyaculaciones internas, porque... Claro, pero no, me refiero a como que hay que cambiar la alimentación o hay que... No, nada, pero a esto iba. Entonces, en mi programa anticoncepción ecológica, que está enfocado para evitar embarazos, porque el método también ayuda a buscar embarazo, que ese es otro tema. Ahora no es claro. Estamos hablando de evitar. Entonces, uno de los primeros temas que yo doy en mis programas es anatomía y fisiología, entender cómo son nuestros ovarios, cómo funcionan, cómo es esto del ciclo menstrual, qué son las hormonas, porque es increíble, pero hay mucho desconocimiento, no sabemos ni cómo se llaman las hormonas, no sabemos nada. Entonces hay que entender primero las bases, cómo es que funciona nuestra fertilidad, y entendiendo eso de que nuestro cuello del útero se cierra en los momentos, por ejemplo, de infertilidad, estos días en donde no se puede dar el embarazo, el cuello del útero, el orificio cervical está completamente cerrado. Y luego, cuando nos vamos acercando a la ovulación, ese orificio cervical se va abriendo. Y eso yo todo lo muestro con fotos. Y es increíble cómo te ayuda para vos realmente quedarte tranquila de que sí, en momentos del ciclo es imposible. O sea, tu cuerpo sabe. Claro. En momentos del ciclo es imposible quedarse embarazada. Entonces, esa información es muy importante y también hablamos mucho esto del uso del preservativo, cómo hacer un uso perfecto, si queremos usar preservativo en esos días. Y otra de las cosas que a mí me encanta es explicar por qué se dan los desequilibrios hormonales, que es acá donde entra la parte de la alimentación. No tiene nada que ver con el método sintotérmico, pero sí tiene que ver con este cuidado de la salud hormonal que nos ayuda también a prevenir, no solamente... ¿Es posible detectar, por ejemplo, desequilibrios hormonales a través del método sintotérmico? Sí, también nos ayuda para eso el método a
valorar nuestra salud. Porque si vemos algo raro, o a lo mejor hay mujeres que están menstruando todos los meses, pero cuando empiezan a registrar su temperatura, por ejemplo, ven que no están ovulando. Y no ovular, por ejemplo, es un desequilibrio. Entonces, en base Y eso no se puede ver en el examen. sí, pero si te haces exámenes así como muy, muy puntuales. Entonces, los registros con el método también te ayudan esto, a ver cómo están tus hormonas, a ver si hay algo que te llame la atención o está todo bien. Y la importancia de la prevención, ¿no? Porque si vos empezás a ver algo raro en tus propios ciclos, bueno, ir más en fondo a ver qué está sucediendo y a prevenir que ese desequilibrio siga su curso y, bueno, genere otro tipo de enfermedades, por ejemplo. Yo supongo que ese es uno de los problemas más complicados que tenemos las mujeres, que se nos desequilibran las hormonas y uno no sabe cómo detectarlo en el día a día. Sí, el primer motivo que nos damos cuenta es cuando aparecen los síntomas. Cuando, por ejemplo, nos duele mucho la menstruación o cuando no nos viene y nos viene así regularmente, esos son como los más fáciles de detectar. Pero con esto simple de tomarse la temperatura, ver el fluido, registrarlo y todos los días hacer eso, te da muchísima información de tus propias hormonas. Es más, hasta te puedes dar cuenta cuando estás entrando en perimenopausia, esto que vos nombrabas. Porque yo podría chequearlo, o sea, me serviría, porque cambia entonces. No importa que yo lo sepa cómo era mi temperatura antes. No importa, porque hay ciertos patrones que se van como repitiendo en este periodo de perimenopausia. Entonces, con tus registros puedes ver a ver realmente si estás en esa etapa o no, o te estás acercando, o qué pasa, digamos, con tus ciclos. Me encanta. Sí, por eso ahora te das cuenta, yo estoy enamorada. O sea, cada vez que estudio más sobre el método sintotérmico y las hormonas, porque estoy continuamente formándome, es como que cada vez me convenzco más de que estoy por buen camino y que esta es mi misión de venir y hablar de estos temas, aunque al principio me costó mucho porque yo era pastelera, nada que ver, y empecé a hablar de esto y era como, ¿qué va a pensar el resto del mundo, el resto de gente que me conoce? No me importó nada y lo di todo. Y yo creo que eso también es importante, que cada vez que uno siente como esa chispa adentro de que le hace emocionar estos temas, ir por ahí, porque es lo que uno está destinada, ¿no? Claro, imagínate todas las mujeres a las que les vas a cambiar la vida, porque esto va a cambiar la vida de muchas mujeres. Oh my God, sí. Y bueno, ahora yo que me estoy enfocando mucho también en el público de mujeres que están buscando un embarazo, es como hay que dejar los anticonceptivos lo más rápido que puedas antes de buscar ese embarazo, porque a lo mejor los dejas y estás un año con un desequilibrio hormonal que tenés que ponerte a sanarlo y a cambiar hábitos y a cambiar la alimentación. Y obviamente en estos temas todo el mundo quiere todo ya. Y no, lo bueno de dejar los anticonceptivos es que vas a empezar a ver cómo son tus ciclos reales. Porque los anticonceptivos tenemos un falso sangrado, entonces no sabemos realmente. O sea, yo no entiendo eso. ¿A quién se le ocurrió eso? Tiene una razón de ser. La historia cuenta de que le han hecho esos días de descanso, que es cuando nosotros sangramos con los anticonceptivos, las pastillas más que nada, porque por ejemplo el DIU hay muchas mujeres que directamente no sangran, pero bueno, le han inventado como estos días de sangrado para que las mujeres se queden tranquilas de que no hubo embarazo. Porque antes y siempre fue esto, ok, me vino la menstruación, listo, estoy tranquila porque no estoy embarazada. Por eso le han inventado esos días de sangradas. Claro, pero es como, no sé, alguna vez como, si uno se puede es absurdo. Esa vaina tiene que ser absurda. Sí, yo creo que está bueno esto aclarar de que el método sintotérmico lo puede aprender cualquier mujer de cualquier edad. No hay una edad, digamos, para aprender. Perfecto. Pero desde que empezás a menstruar hasta la última menstruación podés registrar tus ciclos con el método. Yo, por ejemplo, he tenido mi alumna más joven, tenía 17 años y ella lo aprendió no porque no tenía relaciones sexuales en ese momento, pero ella lo quería hacer por autoconocimiento y me parece... Claro. Sí, me parece fenomenal. Es como las mamás tenemos, es como esto para mis hijas, es como, no, tienen que aprender, yo tengo que aprender, como
Y para las que tienen hijas, o sea, imagínate, increíble. Sí, obviamente Es increíble. ser consciente de que sí se requiere de cierta constancia, responsabilidad. A lo mejor las adolescentes no están para eso y bueno, están para otra cosa. Depende también cada... Pero yo creo que justamente esos son los hábitos que tenemos que construir en los pelados. Sí, se pueden construir hábitos desde temprana edad y... Esos son los hábitos que tenemos que construir en nuestras hijas. Esas son las cosas. En gran parte a mí siempre me ha motivado mucho este trabajo porque es que yo tengo 2 hijas mujeres. O sea, 2 hijas mujeres. En serio. Sí, a cualquier edad se puede aprender, es hermoso. Y bueno, y hay eso, hay que estar preparada y estar dispuesta y tener el tiempo también para el aprendizaje, porque si no tenemos tiempo de ponernos a ver las clases, de participar en los encuentros, de ponernos a registrar, es como a lo mejor no es un buen momento para aprender el método y será en otro momento, más adelante. También eso, dado el espacio y el lugar que requiere, porque es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Sí, mi programa, por ejemplo, Anticoncepción Ecológico, dura 3 meses, son clases pregrabadas y también encuentros en vivo grupales y mi acompañamiento continuo por WhatsApp. Eso está bueno siempre, aprender el método acompañado de una educadora, porque necesitamos conocer realmente cómo es que se registra la temperatura, cuáles son los factores que la pueden alterar, lo mismo que el fluido. Hay un montón de información que necesitamos saberla, que es la teoría, y aparecen un montón de dudas, obviamente. Por eso estamos nosotras ahí, las educadoras, acompañando estos procesos. Las alumnas también me envían fotos de sus fluidos. El tema de los fluidos como da mucha vergüenza, hay mucho tabú, pero yo les digo, mi trabajo es mirar 1.000.000 de fluidos y diferenciarlos. Por eso me tienen que mandar fotos y les cuesta mucho diferenciar lo que sea. Son temas que está bueno tratarlos acompañadas, y cuando es en grupo también es muy lindo porque son todas mujeres que están en el mismo proceso. Cuando cuentan sus historias siempre hay alguna que se siente identificada y empezás a decir, no era a mí nomás que me pasaba, que claro, tenía resequedad vaginal, no, somos todas, un montón. Claro, sí. Increíble. Bueno, cuéntanos cuándo lanzas tu programa y dónde te pueden seguir, dónde pueden ir a saber toda tu información. Genial. Ahora va a ser la 4ª edición de mi programa Anticoncepción Ecológica, que abro inscripciones el 9 de septiembre. Así que si hay algún interesado me pueden escribir por mi Instagram. Mi Instagram es flore.siendo.s. O si ponen Flor Cabela, también capaz que Abela con doble L. Me encuentro. Sí, igual en mi Instagram va a haber un carrusel que voy a taggear a Flor y estaremos igual dando un live por allí para que en el que vamos a tratar justamente el tema de los anticonceptivos, pero ya relacionado con el tema de la salud mental, que por algo que por ejemplo a mi hija afecta un montón, y también que quiero que esté más, que haya más información sobre el tema. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, Flor, por tu tiempo. Te agradezco mucho. En realidad, estoy muy contenta de poder conectar contigo. Espero que nos podamos ver por aquí en Buenos Aires. A ver cuándo vienes. Bueno, genial, Jessy. Muchas gracias a vos por la invitación y ha sido un placer. Vale, un besito. Chao. Chao, gracias. Si te encantó escuchar este podcast, te encantará hacer este trabajo de expansión conmigo. Juntas vamos a resolver tus problemas específicos para controlar la ira, mejorar la comunicación con tu pareja y sentirte en paz en segundos. Te invito a que agendes tu consulta gratuita conmigo dando clic en el link de la descripción. Te espero en mi consulta.